Buenas tardes a todos. Primero y antes que nada, quiero agradecer un año más la invitación a IDEA, a sus directores, a Mary Claire y a toda la red de abogados que realmente generan estos espacios tan enriquecedores para todos nosotros. También quiero darle la bienvenida y agradecer enormemente la presencia de los doctores Mario Fera y Marcelo Rojas para que nos... Ay, ¿se escucha? Sí. Para que nos inviten o los invitamos nosotros a reflexionar sobre el mundo del trabajo. Honestamente, los cambios en el mundo del trabajo ya son irreversibles. Hoy hablamos de competitividad, hablamos de productividad, hablamos de cambios normativos y también hablamos de justicia del trabajo. Así que, Marcelo, te consulto bien cómo ves posicionada la Argentina en comparación con la región. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Gracias, Karina, y con el nombre de representación del equipo de IDEA por la invitación. Nada, creo que es un tema súper relevante para la Argentina que tenemos hoy y para la Argentina que necesitamos. Recién hablaba Marina y el resto del panel de temas tan relevantes, en este caso lo que es la competitividad laboral. En mi caso también, siendo presidente de la Cámara de Comidas Rápidas, una cámara que nuclea a 50.000 jóvenes, porque el promedio de edad es de 25 años, es muy importante hablar de lo que es la informalidad y el conflicto laboral, ¿no? Y son dos temas que Argentina tiene que trabajar sí o sí en poder reducir la informalidad y bajar la conflictividad laboral. Tuvimos grandes avances desde la última reforma laboral, temas como el artículo 80, quienes no tenían cantidad de juicios porque te reclamaban porque no llegaste con el plazo del certificado, etcétera. Temas de las multas que recién Cecilia también hacía mención y un montón de otros temas que van ayudando a darle un poquito más de certeza a lo que es el tema laboral. Obviamente falta mucho todavía, pero bueno, creo que uno de los grandes puntos que quedan pendientes es qué vamos a hacer con la justicia laboral. Y no solo mirando qué van a hacer los jueces, etcétera, sino también todo el proceso en sí. Hoy vemos que hay una cantidad de juicios que llegan a la justicia y eso también termina impactando y generando un cuello de botella. Entonces creo que son dos puntos sumamente importantes y que debemos ponerle foco, ¿no? A propósito de lo que nos contás, hace un poco más de un año estamos transitando una reforma laboral, una reforma que recién empezamos a ver algunos efectos, así que nos gustaría, doctor Fera, que nos cuente en la justicia cuáles son los mayores cambios o aquellos impactos que nos van a generar eh, modificaciones sustanciales en el mundo del trabajo. Buenas tardes, es un gusto poder estar presente. Agradezco mucho la invitación. Para mí es enriquecedor el espacio de la importancia que tiene este ámbito. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Si no. Bueno, agradecía realmente la invitación a formar parte. Espero que bueno, la participación pueda ser útil en mi experiencia, digamos, de persona de la justicia, del Poder Judicial desde hace casi ya 40 años, como pasa el tiempo, ¿no? Y 20 casi como camarista. Vivo digamos, en los vaivenes de la política argentina y del derecho argentino del trabajo, que tiene su historia. Ya va a cumplir casi 70 años la reforma constitucional que introdujo el artículo 14 bis de la Constitución, a partir del cual, como yo enseño en el ámbito académico, visto hoy, con el diario de hoy hacia atrás, encontramos muchas temporadas, ¿no?, en el derecho del trabajo argentino, como ahora estamos acostumbrados a ver en las plataformas digitales, y estamos frente a una nueva etapa en la que el gobierno actual decidió hacer una reforma sustancial, primero a través de un decreto que tuvo, digamos, un vaivén jurisprudencial que derivó en un fallo de la Cámara Nacional que integro, que suspendió el título laboral, y hasta ahora, desde enero del año pasado, no hubo pronunciamiento de la Corte Suprema, con lo cual entendemos que como el planteo fue hecho por la Confederación General del Trabajo,
en representación de todos los trabajadores y trabajadoras del país, el decreto 70 en materia laboral no está vigente, pero sí lo está la ley de bases, la llamada ley de bases, que desde julio del año pasado implementó una serie de reformas que, aunque son digamos, un primer paso, creo que es un paso importante porque produjo algunas modificaciones en lo que es el ingreso a un contrato de trabajo, la extinción, es decir, la salida de un contrato de trabajo y algunas cuestiones vinculadas con el desarrollo. Tal vez lo fundamental desde el punto de vista práctico, que ya se está viendo, digamos, repercusión en los tribunales, es que disminuyó fuertemente los costos de los despidos por causa, sin causa, digamos, causa injustificada, al derogar las indemnizaciones agravadas, ¿no?, que fueron llamadas multas. Ok. Y hacer cambios también en lo que es el despido por acto de discriminación, con una tarifa, a diferencia de lo que antes pasaba, que los tribunales dictábamos fallos y cuantificábamos los daños y perjuicios según el derecho civil, y darle validez también a los despidos por acto de discriminación. Y esto, bueno, y también el tema de haber puesto una causal objetiva de injuria, que es la participación violenta en conflictos, en huelgas y en llamados bloqueos, ¿no?, por la ley actual. También se promovieron, digamos, las nuevas contrataciones a través de modificaciones a la presunción de laboralidad. Creo que en esto el gobierno, tomando en cuenta la informalidad de la que se hablaba, quiere lograr que haya más formalidad en el mercado, aunque las figuras que se promuevan no sean estrictamente laborales, porque se promueve una figura de trabajador independiente con colaboradores. Se relativiza la presunción de existencia de un contrato de trabajo cuando hay documentación de monotributo o alguna figura autónoma, y se amplió el periodo de prueba, como sabemos. Bueno, todas estas modificaciones, sumadas a algunas que se dan dentro del desarrollo del contrato, como el tema de licencias, digamos que creo que en esto avanzó la legislación, y temas de solidaridad también, en particular de la figura del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la responsabilidad solidaria en materia de tercerizaciones. Son algunos avances que creo que el sector empresario estaba de alguna manera reclamando frente a los cambios que se están viviendo en el mundo del trabajo, y algunos quizás algunos institutos de derecho del trabajo que no habían dado buen resultado, como fue el tema de los incrementos indemnizatorios, las llamadas multas, que habían generado una litigiosidad muy alta y costos muy altos para los despidos que se resolvían judicialmente. Hoy, digamos, estamos a un año y meses de la reforma, con lo cual todavía el impacto de la reforma quizás no se ve en los tribunales, pero estimo que sí se debe ver en la realidad. Es un primer paso frente a una realidad como es la del trabajo, que está cambiando de una manera vertiginosa a nivel no solo nacional, sino mundial. El último documento de la OIT importante en este tema, que es sobre la Declaración sobre el Futuro del Trabajo, nos alerta sobre cambios que son, digamos, irreversibles, y que algunos de esos los vemos porque tienen que ver con la tecnología, pero hay otros cambios que también aceleran cada vez más las características del trabajo y claman, digamos, una reforma laboral que implique una modernización de la manera de trabajar, de las perspectivas de trabajo. Digamos, todo esto en Argentina es un desafío pendiente. Y los tribunales, bueno, vemos a diario problemáticas que se relacionan con estos temas, y también estamos, como se decía en el panel, en la introducción, con una cantidad de vacantes impresionante frente a una litigiosidad creciente. Un poco, bueno, como panorama inicial, Sí. esto es lo que se me ocurre de decir, ¿no? Bien, ahí te sumo a Marcelo también, algo fuerte, se escucha. Sumarlo a Marcelo un poco para dentro de tu industria, ¿nos podrás contar por ahí situaciones que nos generen conflictividad y por qué pensás
que la mayor judicialización de los conflictos laborales terminan perjudicando a la producción, a la competitividad y al marco también de la Argentina en el mundo y en la región especialmente. Perfecto. Y sí, y Karin, creo que es importante, por ejemplo, hablamos recién de la informalidad, ¿no? Nosotros somos una industria donde, en nuestro caso, el 100% está formal y los jóvenes hoy en día, hay un reciente estudio de la OIT que habla de que 6 jóvenes trabajan en la informalidad sobre una base, ¿no?, de 10. Y creo que eso termina afectando mucho en la judicialización, ¿no? Y eso es algo que Argentina va a tener que empezar a trabajar para, para ver cuáles van a ser las formas de poder revertir los costos laborales y no solo los costos laborales asociados a lo que es no salarial, impuestos laborales, sino también a formas laborales de contratación que te ayuden a que sea todo más competitivo y que las empresas puedan ir por ese camino, ¿no? Ahí te sumo, uniendo un poco lo que estaban comentando los dos, hay un cambio en los vínculos laborales, hay un cambio en los tipos de contratación. No los quiero comprometer, pero sí me gustaría escucharlos un poco de, empezamos a ver efectos de la 27742 en algunas sentencias de los tribunales, especialmente de primera instancia, empezamos a ver clara la fecha de aplicación de la nueva ley. Y también estamos viendo un tema que realmente es preocupante dentro del ámbito que tiene que ver la actualización de los créditos laborales. En ese camino, nosotros, la Corte Suprema, de alguna manera sentíamos que tiene una cuenta pendiente porque estuvo el IVA, porque estuvo la cuadra, y luego vino el llamado fallo Levinas a generar un nuevo espacio, una nueva etapa, donde tenemos desde las empresas y de los estudios una doble vía. Así que me gustaría un poco escuchar cómo podemos resolver este conflicto jurisdiccional que se nos presenta en el día a día y cómo podemos tener previsibilidad para resolver el conflicto de la actualización de créditos. El problema de la tasa de interés, que es un poco más amplio, hoy, digamos, no tiene una solución fácil, por lo menos desde la perspectiva que yo lo veo de mi experiencia en el fuero laboral, porque la casi virtual desaparición del signo monetario en Argentina en los últimos años, lo que generó a la hora de determinar la actualización, la actualidad de un crédito laboral reconocido que tiene alguna vigencia de 5, 6, 10 años, con cualquier índice objetivo que uno lo aplique a la generalidad de los casos, da sumas desproporcionadas, ya sea por bajas o por altas. Nosotros, en el ámbito de la Cámara que yo integro, discutimos el tema 2 veces y las 2 veces en las que formulamos criterios uniformes fueron descalificados por la Corte en los fallos que vos decías recién. A tal punto de que, en definitiva, la Corte descalificó los fallos, pero no fijó un criterio. Y a esto quiero recordar que hace 10 años en Argentina ¿Se escucha el micrófono? Sí. Hace 10 años se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, como sabemos, que en la parte pertinente a los intereses estableció que la autoridad monetaria era la que tenía que fijar la tasa de interés aplicable a los juicios. No hubo una fijación por parte de la autoridad monetaria, con lo cual ese aspecto quedó librado a lo que resolviéramos desde la justicia. Los tribunales, digamos, en los 2 casos con mi disidencia, digamos, mi Cámara optó por criterios de hacer primero una capitalización periódica anual de las tasas de interés activa. Esto fue descalificado por la Corte. Después la discusión derivó en un criterio mayoritario que fijó el SER como índice, como tasa de interés. La Corte volvió a descalificar este criterio porque dijo que el SER no era una tasa de interés, sino un coeficiente de estabilización monetaria. Frente a esta decisión, la mayoría de las salas, de las 10 salas que componen la Cámara, están fijando el índice de precios al consumidor más una tasa pura del 3% anual. Aún así, porque es el criterio que adoptó como criterio máximo el decreto 70 del año 2023,
los montos son desproporcionados. Yo debo ser uno de los únicos camaristas que no declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, porque considero que no es este un momento adecuado en el que hay una fuerte desaceleración monetaria con una impronta del gobierno a estabilizar la economía como para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Entonces, mi idea sobre la base de un estudio monitoreado de casos, testigo, fue establecer una tasa de interés diferenciada para los periodos de hiperinflación argentina, del 18% anual, bueno, no viene al caso exactamente cuánto, pero que llevado a la práctica da menos de la mitad de lo que daría la aplicación del índice de precios al consumidor más una tasa de interés de 3%. Alguna sala aplica el SER también, sigue aplicando el SER, pero como tasa de interés. La cuestión es que el desfasaje del signo monetario fue unido a tasas de interés oficial negativas en Argentina. Por eso, cuando yo estudié el tema, asesorado por economistas, llegué a la conclusión de que cualquier tasa de interés que uno tomara iba a ser poco representativa de la actualización del crédito. Y este hoy, digamos, respondiendo a la pregunta, es un problema si es que no hay una autoridad que determine cuál es la tasa de interés aplicable. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? La verdad, en la etapa de ejecución, después del fin de la etapa de conocimiento donde se declara el derecho de las partes, hay muchísimos juicios que se están conciliando en montos que están por debajo del índice de precio al consumidor más un 3%, pero por encima de las tasas oficiales de interés. Esto es lo que está pasando. No hay una solución que pueda ser aplicable a todos los casos, pero a mí, personalmente, y como integrante de dos de las 10 salas, que en una integro como titular y en otra subrogo, francamente me preocupa por primera vez tener que observar los expedientes iniciando el razonamiento a partir del monto de la condena, porque esto significa que algo no anda bien. Las variables no están bien, porque si los abogados tenemos que empezar a pensar por los números, quiere decir que algo está fallando. ¿Por qué pasa esto? Porque lo cierto es que traducido una condena de un crédito laboral reconocido de una determinada relación laboral, que por ejemplo, no sé, duró 5 años con un salario de tanto, no puede dar 100 millones de pesos la condena. Esto quiere decir que algo está mal, digamos. Entonces, bueno, el problema hoy es que no tenemos esta uniformidad y la cantidad de juicios con los que trabajamos, para que ustedes puedan darse una idea, cada una de las salas que integra la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo recibe más de 600 expedientes por mes en apelación. Tenemos que resolver por lo menos 600. Desde el punto de vista de las mediciones, si uno saca menos de lo que entra, tiene un pasivo. Y bueno, y si esto lo multiplica por la cantidad de meses, obviamente que todo esto tiene que ver con la excesiva litigiosidad. Tengo algunas ideas respecto de cómo se podría disminuir la litigiosidad judicial en Argentina. Si este es un tema que interesa, me gustaría por lo menos decir 2 o 3 ideas. Creo que hay que avanzar en la profesionalización de la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, pero con incentivos concretos que permitan que esto pueda llevarse adelante. Así lo hacen las sociedades desarrolladas, a veces con el sistema judicial, otras veces con una instancia prejudicial de carácter administrativo o hasta a veces con organizaciones no gubernamentales. En Argentina creo que esto que está en el ámbito de la faceta administrativa se podría profesionalizar más y evitar la litigiosidad innecesaria, que la hay y mucha. Creo que también se puede avanzar en normas más claras, más tarifadas, disminuir la discrecionalidad judicial para fijar créditos. Lamentablemente la ley de bases tiene una norma que invita al litigio, que es el despido por acto de discriminación. Somos los jueces quienes tenemos que determinar si una vez demostrado un despido por acto de discriminación, corresponde adicionar la indemnización normal un 50, un 60, un 70 o un 100%, con lo cual es el propio legislador el que está invitando al litigio. Y después me parece que hay que avanzar en procesos judiciales diferenciados según la envergadura de los procesos. Hay que fijar procesos más rápidos para las cuestiones menores, con menos etapas, con plazos más cortos,
introduciendo mecanismos de modernización en los procesos judiciales. Yo estoy trabajando y tengo a cargo las comisiones de gestión e informática de mi Cámara y estamos trabajando en la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial para lograr estandarizar presentaciones de escritos judiciales, hacer más rápidos procesos y mecanizar determinados procesos que hoy están siendo cumplidos innecesariamente por personas humanas. Creo que, bueno, todas estas ideas pueden sumar y el derecho del trabajo, recuerdo y lo sabemos todos, es un derecho que en su aplicación práctica es tarifado. Esto significa que la mayoría de los créditos laborales están predeterminados por una fórmula. Si lográramos que todo pudiera estar tarifado y que haya un criterio muy restrictivo para admitir indemnizaciones o daños no tarifados, esto creo que sería clave para la seguridad jurídica, sobre todo para la previsibilidad empresaria, que puedan saber que cuando pagan, cancelan, digamos, y se terminó. Y este es un problema que tienen los juicios laborales. Uno paga y no sabe nunca si terminó de pagar, porque siempre aparece algo nuevo. Creo que hay que terminar con esto. Sí, sabes que es un lujo escucharte y creo que necesitamos una hora más de panel para seguir tocando 4 o 5 temas que me parecen importantes, que tienen que ver un tema de previsibilidad, de tiempos, de normativas, de limitar la discrecionalidad. Pero me gustaría, Marcelo, un poco que nos cuentes cuáles son esos puntos que vos sentís que esperamos o que deben ser parte de una nueva reglamentación laboral, y por el otro lado también, ¿cómo ves el tema de los tiempos en la comparación entre Argentina y otros países? Sí, ahí lo que decía Mario, la verdad que qué bueno escuchar que en la Cámara también se plantean, bueno, cómo cambiar, cómo es el procedimiento de los juicios laborales. Y por ahí los que tenemos la suerte de ver varios países, y hago una comparativa, ¿no?, con Chile. Chile hace unos años hizo una reforma laboral y del procedimiento laboral muy importante, donde ya hace varios años fueron al 100% digital, ¿no? Y un poco lo que está pasando acá después de la pandemia y que ayudó muchísimo, pero después también fue un proceso de oralidad, ¿no? Donde tenés 2 audiencias, una que es la del inicio del juicio, donde ahí se van a revisar toda la etapa probatoria, y al mes tenés la segunda audiencia del juicio, que a los 15 días ya tenés una sentencia. Entonces estamos hablando de que un juicio laboral en Chile dura promedio 5 o 6 meses, versus una Argentina que sabemos que muchas jurisdicciones ha mejorado, pero también, y a todos nos debe pasar, yo tengo juicios laborales de 10 años que todavía no tienen sentencia de primera instancia. Entonces, claramente hay que hacer un cambio profundo, porque eso termina impactando en nuestros costos laborales, ¿no? Y no solo hablar de la justicia, también de los procedimientos. ¿Cómo vamos a modernizar los procedimientos? En Argentina la cantidad de cartas documento que tenemos que mandar, lo hablaba el otro día con el equipo, bueno, y por las dudas manda de vuelta la carta documento. Eso se tiene que terminar. Eso es parte de lo que se tiene que modernizar, y creo que termina impactando mucho, no solo en el costo de mano de obra, sino en el costo laboral indirecto, y podemos mencionar un montón de instancias que hablábamos recién hace poco del artículo 80. Tenés que tener una persona que te está haciendo los artículos 80. Estamos con una tecnología súper avanzada, y ¿por qué no lo puede descargar el empleado desde una plataforma? Ayer me juntaba con un equipo de legales de otra empresa y me decía, estamos trabajando con la justicia para contestar los oficios en forma automatizada con inteligencia artificial, y podemos procesar 700 oficios en 12 minutos. Bueno, qué bueno que esté sucediendo eso entre las empresas y la justicia, y es lo que creo que tenemos que fomentar entre todos, de generar este diálogo tripartito, ¿no? Empresas, sindicatos, que no los podemos dejar afuera, y el Estado en sí, desde lo que son los legisladores, que son los que van a terminar redactando las leyes, y a veces le falta un poco el conocimiento técnico, y obviamente que también tiene que estar la justicia, ¿no?
Tenemos 2 minutos y me gustaría cerrar con una conclusión, especialmente con el impacto de la interpretación de lo que es quizás el nuevo artículo. No quiero usar número de artículos, pero sí en la modificación o la aceptación de estos nuevos vínculos de trabajo también, que de alguna manera están sucediendo. Digo, ¿cómo ven ustedes el impacto de las nuevas tecnologías en los nuevos contratos de trabajo? Eh, Son un desafío de encuadramiento jurídico. Argentina tiene la mayor parte de las normas laborales que llevan décadas. La ley de contrato de trabajo cumplió 50 años el año pasado y yo siempre a nivel académico, digamos, pongo el ejemplo de que uno cuando tiene algo de que tiene 50 años, no hablemos de las edades nuestras porque las superan ampliamente, pero si uno tiene, por ejemplo, un vehículo que tiene 50 años, por más que sea de las mejores marcas, no deja de ser, cuando uno lo quiere arrancar todos los días, un vehículo de 50 años. La mayoría de las normas laborales fueron hechas para contextos muy diferentes del actual. Hay que repensar los tipos, agregar figuras donde sea necesario, rescatar los valores que las leyes laborales tienen y hoy son muy buenas. Hay buena parte de nuestro modelo sindical, no por tratar otro tema ahora, pero que sé que la mayoría de los sectores comparte que el modelo sindical argentino desde el punto de vista de la negociación colectiva es sólido, es bueno y lo quieren mantener. En materia de derecho individual del trabajo, la ley de contrato de trabajo es un excelente instrumento como columna vertebral del derecho del trabajo, pero necesita hoy nuevas figuras laborales que se están dando a partir del desarrollo tecnológico y de un montón de otros fenómenos que se están dando a nivel mundial y también en Argentina, que merecen ser reformados a través o de estatutos especiales o de nuevas normas que protejan el trabajo en las diversas formas, como dice el artículo 14 bis, inclusive creando la protección del trabajo autónomo, no dependiente. Y en esto creo que hay que animarse a tener una discusión desprejuiciada, ¿no? Que nos quite todo preconcepto y nos permita discutir, como decía, tripartitamente, ¿no? Incorporando en la discusión, como hace la Organización Internacional de Trabajo, tanto al sector empresario como sindical y estatal, inclusive a la justicia, ¿no? Que creo que somos los que tenemos que aplicar el derecho y muchas veces nos encontramos con límites en esto. Así que creo que bueno, ojalá que esta sea un diálogo, que sea un punto de partida como para nuevas discusiones que se puedan ir generando y podamos ir sacando conclusiones juntos. Sí, si querés, por ahí más que tecnología, porque para no repetir lo mismo que dijo Mario, que es sumamente válido, creo que nos tenemos que replantear qué vamos a hacer con Argentina, ¿no? Porque en nuestra industria, si yo invierto $15.000, genero un puesto de trabajo y un puesto de trabajo formal. Y Argentina tiene una capacidad enorme. Nosotros y muchas empresas de nuestro sector, por ejemplo, no están en ciudades de menos de 200.000 habitantes. Entonces, el potencial que tenemos es enorme, pero eso tiene que venir acompañado con un sistema laboral que acompañe, ¿no? Y, y hablamos recién de que 6 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad, ¿no? Bueno, los jóvenes valoran mucho el trabajo formal. Eso es algo que estamos viendo que pasó después de la pandemia. Nuestra industria siempre tuvo altos niveles de rotación. Hoy estamos en mínimos de, diría, un 30 a un 35%, y es porque los jóvenes valoran mucho la formalidad. Y un poco atado a qué es lo que necesitamos de lo que se venga de reformas laborales, el tema de la relación de los vínculos, ¿no? Laborales, de las contrataciones laborales. Estamos hablando de nuevas generaciones que buscan algo totalmente distinto a lo que se buscaba hace varios años. Un poco, ¿no? El artículo 23 que se modificó, que creo que acompaña esto. Algunos otros puntos que también creo que son importantes, la irrenunciabilidad de los derechos. Eso en algún momento tiene que venir. Hay jóvenes empleados que quieren cambiar de una posición. Hoy no todo el crecimiento es para arriba, muchas veces puede ser para abajo, y la justicia laboral te limita
a poder avanzar en esos cambios de contrataciones. Entonces, creo que son puntos que sí o sí Argentina va a tener que empezar a trabajar para modernizar la justicia laboral, ¿no? Y para cerrar una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué queremos? ¿Un sistema laboral que impulse los juicios o que genere empleo formal? María. Yo quiero agradecerles enormemente la generosidad en la apertura al debate, especialmente por considerar que existen nuevos sistemas, que necesitamos cambios, que la previsibilidad es uno de nuestros pilares y que la competitividad y la productividad van de la mano de la justicia, también acatando sus resoluciones y entendiendo que todos queremos el crecimiento del país. Así que muchísimas gracias a ambos.